Cuidémonos de estas falsas enseñanzas que estos predicadores están introduciendo al pueblo de Dios en el día de hoy. Por favor, te pido que te quedes hasta el final del video y quites toda distracción para que puedas entender el contexto que estamos viviendo en el día de hoy, y más con estas enseñanzas que parecen bíblicas, parecen que edifican, pero en realidad no lo es. Así que no te muevas. Si es tu primera vez en este canal, te sugerimos que te suscribas, actives las notificaciones y por supuesto que compartas el video si este video ha sido de bendición para tu vida. Estos ministros realmente se dedicaban a evangelizar al pueblo. Obviamente eran de bendición no solamente para el pueblo de Dios, sino también para el pueblo inconverso. Pero ¿qué pasa? El caso en específico de Jonathan Piña, lo voy a decir así con nombre, el caso específico de Jonathan Piña tenía muchas cuestionantes que entendían que no eran contestadas por la iglesia, y no solamente por la iglesia, sino también por la Biblia. Y otra cosa es que estas cuestionantes que hoy en día existen, pues él le chocaba mucho y empezó a investigar otras religiones y empezó a investigar más profundamente, que no está mal que tú investigues, porque a mí me gusta eso, investigar, e incluso yo me he dedicado a estudiar la cábala. ¿Por qué? Porque no quiero que me cuenten, no quiero ver videos y solamente limitarme a eso. Yo he leído sobre esto, sobre el maestro incluso de Jonathan Piña, que es el doctor Mario Cabán, el español. Pues también he leído sobre él, sobre Jesús y la cábala y muchísimas cosas más que realmente distorsionan y tergiversan la palabra de Dios. Pero bueno, es importante que vean el video que está, lo voy a dejar en la descripción, está en mi canal, sobre la Biblia y la cábala. Obviamente cuando terminemos este video. Importante, ojo, importante. Si usted es seguidor de Jonathan Piña, de Vladimir Castro, de Jairo de la Cruz, el doctor Jairo, que también ha sido de bendición, quédate hasta el final del video, analiza el video antes de tú irte de él o comentar en contra o a favor. Lo importante es que lo escuches y escuches lo que voy a decir en el día de hoy. Así que por favor quédate hasta el final del video. ¿Qué pasa? Que toda esta cuestionante de Jonathan Piña lo llevó a estudiar más profundamente, que no está mal. Sin embargo, todas estas enseñanzas que él está recibiendo de la cábala, pues él entiende que le han contestado sus preguntas que él tiene y las preguntas que pueden surgir de las personas. Sin embargo, cuando nos vamos al origen de la cábala, no tiene ningún origen. Incluso su propio maestro indica que no se sabe cuándo se origina la cábala, pero que anda entre el siglo III, siglo IV. Pero que la cábala viene desde Moisés, que esos secretos han pasado de generación en generación, que el mismo Jesús practicó las enseñanzas de la cábala. Sin embargo, la cábala no era conocida en esos tiempos. ¿Y qué pasa? Que Jesús practicó enseñanzas que supuestamente tiene la cábala, pero realmente la cábala es la que se puede adaptar a Jesús porque surgió después de Jesús. No sé si me doy a entender. Surgió después de Jesús. Y no solamente eso, sino que toman como que Jesús fue judío, siempre fue judío y vino al pueblo judío. Y yo creo que cada cristiano que lee la palabra y estudia la palabra sabe que eso es cierto. El mismo Cristo vino al pueblo de Israel, vino para su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Y por eso es que Juan habla de eso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces a todos los que le recibieron le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Obviamente ellos tienen algunos versos en Mateo, en Marcos, como por ejemplo, cuando Jesús estuvo en el desierto, que fue tentado por Satanás, indican que eso realmente fue la lucha que él tuvo internamente, que Jesús es simplemente humano. Otras de las enseñanzas es cuando la mujer sirofenicia pues se acercó a Jesús. Recordemos que esta mujer no era del pueblo de Israel, no era judía, no era hebrea. Sin embargo, Jesús le dijo claramente que él vino, ¿verdad?, para su pueblo y que él no podía hacer ese milagro. Incluso le dijo como perrillos, ¿no? Se refirió como despectivamente. Pero cuando nos vamos al contexto, porque ese es el problema. Cuando nos vamos al contexto de esa lectura, nos vamos a dar cuenta que Jesús en ese momento, ¿qué le está diciendo? Que el trato que se le daba a esas personas eran de perros.
el trato que le daba el pueblo de Israel a esas personas que no eran pertenecientes al pueblo, que eran unos perros. Pero ¿qué dijo ella? Que hasta los perrillos disfrutan las migajas que caen. ¿Y qué le dijo el Señor? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y no solamente ese es un ejemplo, sino más ejemplos como este, que Jesús utiliza eso. Y por cierto, la Cábala entiende que Jesús fue fariseo. Oigan eso, que fue fariseo, porque algunas enseñanzas fueron de los fariseos, incluso de otras ramas del judaísmo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar más profundamente ahí. Lo que quiero que tú entiendas es que veas la diferencia de interpretación que tienen estas personas. Entonces, otra cosa es que como entienden que Jesús era fariseo, pues él pertenecía al pueblo judío. Obviamente que va a pertenecer ahí porque nació ahí. Sin embargo, él estuvo en contra de muchas de las enseñanzas de los fariseos. Incluso fueron enseñanzas de Jesús revolucionaria, que lo llevaron a la muerte. Lo llevaron a la muerte. Y estos grandes hombres de Dios, fariseos, saduceos y demás ramas en el pueblo judío, pues estaban en contra de Jesús por eso, por sus enseñanzas revolucionarias y porque realmente interpretaba de manera correcta la palabra de Dios. Otro verso que estaba distorsionado, muy distorsionado, es que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero cuando nos vamos al contexto, ¿a qué se refiere la ley? Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, en los Salmos, también en el Pentateuco y demás, en el libro, por ejemplo, de Josué, cuando habla que debe de apegarse a la ley, no despegarse de ella y meditar en ella día y noche, no se refiere solamente a la Torá, al Pentateuco, para nada. La ley, incluso los Salmos hablan de ella, se refiere a la palabra de Dios, completa, porque en Jesús se cumplió toda la palabra, no solamente la ley, sino las profecías dichas de Jesús. Las profecías dichas de Jesús fueron cumplidas en él mismo. Por eso es que él dice que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque si él no vino a abrogar la ley, y todos sabemos la ley de Moisés, ¿verdad? Que el Señor le dio a Moisés y al pueblo de Israel, como por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. Jesús no vino a cambiarlo eso. ¿Qué fue lo que él dijo del ojo por ojo, diente por diente? Que ya no es así. Y a las mujeres que cometían adulterio, ¿qué pasaba con ellas? No la apedreaban. ¿Y qué dijo Jesús de eso? Entonces, si hubo cambios en la ley, entonces Jesús se está contradiciendo. Para nada. ¿Por qué? Porque él se refiere a la ley, o sea, se refiere a la palabra completa, no específicamente a la ley. ¿Están viendo la distorsión? Entonces tenemos que ver el contexto de todo esto. Entonces, volvamos nuevamente a la Cábala. ¿Qué pasa con estos predicadores? Por cierto, si has llegado hasta esta parte del video, por favor te pido que continúes, que todavía queda una parte especial donde vamos a tratar a estos predicadores. Así que no te muevas de ahí, por favor, no te muevas y ve el video hasta el final. Te lo sugiero. O si no, tú ves ahí las marcas de tiempo que puedes ir rejugando con esos tiempos y ser edificado. Y por cierto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos. ¿Qué pasa? Que Jonathan Piña, en el caso de él, se metió mucho en todas estas enseñanzas y doctrinas que cambió completamente todo. Guarda el Sabbat, está introduciendo enseñanzas de la Kabbalah, que realmente tú la ves a simple vista y parece buena, pero realmente la Kabbalah incluye: número 1, el ocultismo, que es así, el ocultismo. Número 2, habla sobre los signos zodiacales y habla de la era de Acuario, de la era de Escorpio, de la era de muchísimas cosas de los signos zodiacales, e incluso toman esto como para predecir tu estado de ánimo, tu felicidad y muchísimas cosas más, que cuando lo comparamos con la palabra no está en la palabra de Dios. Incluso la Cábala se adjudica los secretos de la creación. Hay una Cábala práctica, una Cábala teórica, que en fin, cuando nos metemos profundamente en la Cábala nos vamos a dar cuenta que esto es una distorsión del evangelio. Y créanme que los primeros apóstoles estarían denunciando este tipo de enseñanzas. Por eso fue que el apóstol Pablo denunció a los judaizantes. Es muy probable que hayan estado por esta rama de la Cábala. ¿Cómo no? Ahora bien,
estos grandes profetas de Dios, que aunque digan que practicaron Kabbalah, realmente no fue así, porque en ningún momento fue explícito que existía eso. ¿Por qué no lo dijeron? Ah, no, hay que creerles, porque eso es otra cosa. Jonathan Piña estaba buscando cada vez más respuestas que encontró en la Cábala. Eso se lo respetamos. Sin embargo, la Cábala no tiene origen. Oigan esto, no tiene origen. Número 2, fue supuestamente pasado de generación en generación, de boca en boca. ¿Ustedes están escuchando eso? O sea, yo le voy a dar validez a algo que realmente no tiene ni siquiera un origen, que realmente no tiene quién fue que el mayor exponente desde el principio de la creación o desde Moisés. No lo hay, solamente es mera especulación y es lamentable todo esto. Vemos como también, por ejemplo, el ministro Vladimir, que de verdad es un hombre que nos ha edificado también. Sin embargo, tiene diferentes enseñanzas con respecto a agresiones cósmicas, a la batalla espiritual, que tiene que ver mucho con las estrellas y demás, pero la angeología, la demonología. Pero cuando nos vamos a la Biblia no da detalle de esto. Es decir, si la Biblia no da detalle de esto, ya lo otro es invento y especulación. Y entonces hacen seminarios, hacen un sinnúmero de congresos para cobrar dinero. Ojo, no estoy en desacuerdo que se hagan congresos y diplomados donde tú puedas aprender la palabra de Dios más profundamente, pero no para enseñar una doctrina adversa a la palabra, porque realmente es así, es adversa, hermano. Y no solamente eso, sino que cobran por ello. Ojo, cobran dinero por eso. Entonces, ¿ven por dónde viene todo esto? Ojo, no estoy hablando de ellos personalmente, estoy hablando de sus enseñanzas, que debemos cuidarnos de ella. En el caso de Jairo, que también ha sido de bendición para nosotros, el caso de Jairo es más judaizante, donde entiende que también el hebreo, ¿no? Y obviamente es importante nosotros saber el contexto original, como la Biblia, que incluso ya comencé a estudiar hebreo, y también tengo ya mi diccionario griego, para entender el texto bíblico en sus orígenes. El texto bíblico en sus orígenes, eso es importante, hermano y amigo que me escucha, para saber qué quiere decir en la palabra de Dios. Y Jairo nos ha impulsado a eso. Ahora, es algo que no he estado en acuerdo con él, es que muchas de las prácticas judías él las realiza, pero bueno, no vamos a entrar ahí. El hecho es que se entiende, y muchos como Jairo entienden, que los judíos, como tienen el texto original, son los que tienen la verdadera interpretación. Incluso tienen 4 fases de interpretación. Sin embargo, como yo tengo confianza en la interpretación judía, cuando ellos ni siquiera reconocieron a su maestro, reconocieron al Mesías cuando vino a la tierra. Pónganse a pensar, ¿verdad? Entonces, no hay una finalidad que nos lleve a edificarnos. No hay una finalidad que nos lleve a edificarnos. Realmente lo que te recomiendo es que profundices en la palabra de Dios y busques obviamente el hebreo y también el griego y veas el contexto original y compares las enseñanzas de la Kabbalah con las enseñanzas de la Biblia, que aunque algunas se parecen, muchas son contradictorias a ellas. Estos exponentes de la Kabbalah no hablan que sus primeros exponentes judíos de esa rama judía hacían ocultismo de esto. Y está en la historia. Y nadie me lo cuenta porque yo también soy estudioso de eso. Entonces, es importante, amado hermano, que tengamos cuidado con todas estas doctrinas que han venido a la iglesia realmente supuestamente a revolucionar el pensamiento, pero no es revolucionar el pensamiento, es desviarnos de eso. Por eso es que la palabra de Dios nos dijo claramente que en los postreros días no sufriremos de la sana doctrina, sino que se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Y qué es una fábula? Algo inventado, y eso es la Kabbalah realmente. Así que por favor, si te ha gustado este video, te sugerimos que te suscribas al canal, que compartas el contenido. Ahí está en la caja de comentarios para que comentes qué te parece todo esto. Y realmente desde aquí nos queda orar por estos hombres de Dios para que el Señor abra los ojos, que todavía hay tiempo. Así que por este lado te dejo un video o el botón de suscripción, creo que sale de este lado. Y de este lado, ¿verdad? Una serie de videos para que sigas disfrutando de este canal. Hasta la próxima y que Dios te bendiga un montón.